eso que tú le vas a decir a esa persona lo va a recordar el resto de su vida. Y salió el doctor y me dijo, su mamá acaba de fallecer. O sea, ahí inicia la historia. Es algo que marca a las personas. Y la verdad es que si nosotros aprendiéramos a comunicarnos con esta cuestión de las malas noticias, nos libraremos hasta de demandas. Quítense esa frase de se me murió el paciente. No, señores. A los médicos no se nos mueren los pacientes. La gente se muere con o sin médicos, ¿eh? Le dan informes en la mañana y al mediodía llega y dice, es que nadie me ha dicho nada. Pues, ¿cómo que nadie te ha hecho nada? Bienvenidos a un episodio más del podcast del Linfocito Estratégico. El día de hoy tenemos a la doctora Adriana Ruiz. Adriana Ruiz es una súper conocida mía, que de hecho ha sido estudiante del Linfocito Estratégico. Pero ojo, el día de hoy está aquí con nosotros porque ella estudió medicina, sí, pero adicional a eso decidió dedicarse a los temas que tienen que ver con tanatología y de hecho ahora está haciendo una maestría en terapia cognitivo-conductual. Entonces, el día de hoy nos va a traer estos temas acerca de cómo dar malas noticias, porque cómo somos los médicos en todo ese tipo de cuestiones y en sobrellevar a veces esos eventos adversos que pasamos con nuestros pacientes. Entonces, Adri, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Al contrario, Ruth, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Estoy segura que va a ser un tema de mucho interés y que nos va a servir mucho a todos. Es algo que por lo general los médicos vamos aprendiendo conforme la marcha y a veces lo aprendemos muy bien y otras veces no tanto. La mayoría de las veces no tanto, ¿no? Yo No diría. tanto. Sí. A mí me tocó a mí así, ¿no? Cuando estaba estudiando en la carrera, bueno, en el internado, pues ya fue así de repente de, oye, pues ya el paciente que entró a choque, pues falleció, entonces, pues sal a decirle a los familiares, pero no les digas todavía que se murió. O sea, diles que está un poco grave y ya después ya sales y les dices que se murió, ¿no? Así fue mi entrenamiento, el mío, súper intensivo como puedes ver. Sí, la verdad es que debería de ser, sí deberían de tener por lo menos una introducción a este tema. Así como cuando entras al internado te dan la plática de cómo llenar el certificado de defunción o cómo llenar el certificado de nacimiento, debería de haber un tema de cómo damos malas noticias. Aunque también si nos adentramos ahorita en el tema y en el cómo las damos, la realidad es que el interno no sería la persona indicada para dar esas noticias, por más entrenamiento que tenga. Perfecto. Oye, pero pues vamos a definir algo súper importante. O sea, primero, a ver, ¿qué cosa es una mala noticia? Porque yo he visto que algunas veces, pues decimos, no, pues decirle que falleció su familiar, a lo mejor que tiene un diagnóstico oncológico, no sé, alguna cuestión. Y tomamos muy a la ligera decirle al paciente también, oye, pues, ¿sabes qué? Pues tienes diabetes, ¿no? Y se le dice a uno así, ah, sí, señor, mira, tiene diabetes y ya. Y yo he tenido, que estoy en el mundo de la diabetes, muchos pacientes que dicen así como, oye, ¿por qué viniste a la consulta? Pues es que quiero una segunda opinión porque ya me dijeron que tengo diabetes, pero ¿cómo cree? Y están como en esa etapa en la que, pues sí, efectivamente tienen diabetes, pero tal vez la manera en la que se los dijeron no fue la adecuada, que ahora están acudiendo por otra opinión, ¿no? Y vienen así como con esa sensación de, no, pues es que como nada más vio el estudio y me dijo ya tiene diabetes, ni me reviso, ¿no? Que sabemos que en teoría, pues sí, diabetes son criterios de laboratorio, así lo dice la... Pero, o sea, no estamos hablando ahorita de esa parte, estamos hablando de la parte de cómo transmitiste tú la noticia. Entonces, a ver, ¿qué cosa es una mala noticia, Adri? La mala noticia, pues como bien lo mencionas, depende mucho del receptor, no solo del que da la noticia y de la información que tenga el receptor acerca de lo que le está pasando. Y es algo personal, o sea, cuestiones que para uno puede ser muy llevadero, para otro puede ser una noticia catastrófica. Pero está muy ligada a la información que se le otorga al paciente sobre su diagnóstico, su pronóstico, su calidad de vida y lo que está pasando. Las malas noticias nos iríamos desde avisar el fallecimiento de un familiar hasta pues esta cuestión de tener un diagnóstico que puede ser con un pronóstico terrible o que puede ser con un pronóstico más, pues más tranquilo. Ok, de acuerdo. Ahora, tú mencionabas algo muy importante, ¿no? O sea, un interno no es que no debe dar, pero la realidad es que eso
es lo que sucede, Adri. O sea, son los estudiantes a los que mandan de ve y dile a la paciente, ¿no? Somos internos. Bueno, ya no soy afortunadamente en este momento de mi vida, ¿no? Ok, entiendo que el interno no es el adecuado, pero tengo aquí pues estas preguntas. Entonces, uno, ¿quién debería de darlo? Dos, ¿en qué momento el interno pues, va a aprender estas habilidades o cuál es la manera correcta de que lo haga? Ok, el que debería de darlo es el médico tratante, el que tiene toda la información sobre el paciente. Vamos a poner ejemplo de un paciente que fallece. ¿Quién debe avisarle al familiar que el paciente falleció? Pues el que tiene toda la información. ¿Cómo aprende el interno? Pues de entrada explicándole cómo hacerlo. Hay pasos de los que vamos a platicar ahorita de cómo dar malas noticias. Y dos, pues viendo al adscrito, vamos, o al médico tratante dar esa mala noticia. ¿Por qué? Porque la verdad es que si nosotros aprendiéramos a comunicarnos con esta cuestión de las malas noticias, descubriríamos que nos libraremos hasta de demandas y de otro tipo de cosas. Porque la mayoría de los problemas legales que tenemos vienen de una falta de comunicación y de una forma de cómo hacemos las cosas y lo que nosotros damos a entender a los pacientes. Ajá. Si ustedes leen los posts o leen a veces publicaciones en Facebook de quejas, ¿no? La típica nota de negligencia médica, mucho tiene que ver con la manera en la que se dirigieron las cosas al paciente o al familiar. Ajá. Y entonces cuando ya analizamos el caso, decimos muchas veces, pues que nada estuvo mal hecho. Sí, lo que estuvo mal hecho fue la comunicación y eso hizo que el familiar percibiera que algo no se estaba haciendo, que algo fue negligente, que algo estuvo mal. Entonces, yéndonos a los pasos, si voy a mandar al interno a que dé las malas noticias, el interno tiene que leer el expediente y tiene que saber qué tenía el paciente, qué fue lo que le pasó, por qué falleció. O sea, tiene que tener la información para otorgarla, porque no es solo llegar y decir, lo siento mucho, su mamá acaba de fallecer. No, o sea, tenemos que tener todo el contexto y ese es un error que pasa mucho. Sobre todo pacientes que entran en urgencias por una cuestión urgente, que tuvieron un accidente, o sea, pacientes que no llevaban mucho tiempo enfermos, sino que fue algo fortuito, vamos, o algo muy rápido, pues el familiar está así como de que, pues acaba de llegar, se chupó hace media hora, si lo acabo de ver. Entonces, esa parte es como súper importante. La otra parte que es importante es el lenguaje que utilizamos. Ahora que fue lo del COVID, pasaba mucho que los informes se daban por teléfono, ¿no? Entonces, hablaba el médico interno por teléfono al familiar y le decía, su paciente tiene una saturación del 80% con una FiO2 de tanto y una pacha de 20, ¿no? Entonces, el familiar decía, ¿qué? O sea, ¿está bien? ¿No? Se encuentra en ventilación mecánica por presión. Entonces, la gente no entendía. Entonces, de lo que lograba rescatar era, pues, sí está muy mal, ¿no? O sea, sí está muy grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza. Tiene que ser un lenguaje que sea comprensible para el paciente, aunque el pronóstico sea a lo mejor no tan catastrófico. Otra cosa que es bien importante es el lugar donde damos las malas noticias. Porque pasa mi hecho, que el paciente fallece en urgencias y vamos al pasillo donde hay 100 personas. Y ahí paramos al familiar y le decimos, señor, lo siento mucho, su hermano acaba de fallecer. Y dice, oye, no, espérame, ¿no? O sea, la realidad es que debe haber un área específica para que tú comuniques ese tipo de noticias a las personas. No se comunican en cualquier lugar. Dos, casi siempre estamos muy acelerados. Entonces tenemos otros 5 pacientes, tenemos otros 10 ingresos. Entonces queremos hacer esto como lo más rápido que se pueda, ¿no? Una, porque nos incomoda tener que hacerlo, no nos gusta, nos da miedo hacerlo porque bien o mal, pues las implicaciones que hay alrededor de dar ese tipo de noticias no están padres. Y dos, pues no es una situación en la que nos sintamos confortables. Entonces casi siempre intentamos terminar con ella lo más rápido posible. Pero no es así. Si alguien te comenta que tu papá acaba de fallecer mirando el reloj, viendo hacia la puerta, moviendo un pie porque ya se tiene que ir, pues obviamente te vas a sentir agredido en ese momento. Ajá.
Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde se da la noticia. Tiene que ser en un lugar donde si la persona tiene ganas de llorar, pues no lo estén viendo tras 30 personas, ¿no? Si siente que necesita sentarse, tenga un lugar para hacerlo. Entonces, el espacio es muy importante. De hecho, los que han tomado ACNS, por ejemplo, estos últimos años, este último año, por lo menos el año pasado, viene un apartado de esto, de cómo dar malas noticias. Y te ponen un caso donde pues hay un niño que fallece y cómo debe de hacerse y cómo no debe de hacerse, ¿no? Entonces ellos pasan a los papás a un cuarto donde se les explica, hay una trabajadora social, llega el médico a darle los pormenores, o sea, es toda una cuestión, porque una cosa que es bien importante es que eso que tú le vas a decir a esa persona lo va a recordar el resto de su vida. Yo los pacientes que ven tanatología por cuando tienen un familiar que falleció, cuando empiezan a contarme la historia, empieza ahí. Y salió el doctor y me dijo, su mamá acaba de fallecer. O sea, ahí inicia la historia. Es algo que marca a las personas. Entonces hay que tener mucha empatía con esta cuestión y hay que darle la prioridad que tiene. Hay que darle el espacio, el tiempo, lo que se necesita para llevarla a cabo, que es algo que normalmente no hacemos. Una, porque nadie nos lo enseñó, y dos, porque sobre todo cuando estamos en una institución pública, tenemos esa sensación de que entre más información demos, más puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Y pasa mucho también con los diagnósticos que son un poco más fuertes, como el cáncer, como una esclerosis, que nos cuesta mucho trabajo dar un pronóstico o ser optimistas ante un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque es un mal diagnóstico, vamos, es algo malo, y porque nos da miedo que después nos reclamen que dijimos algo que no sucedió. Entonces tendemos a inclinarnos hacia esa parte negativa de las cosas. Claro. Pero es que aparte, como dices, depende mucho de cómo lo estés tú diciendo, de cómo estés expresándolo así los familiares, porque puedo recordar de que alguna vez alguna paciente me dijo, oye, doctora, ¿qué pasa con esto de que cuando te operan del páncreas, pues es súper peligroso y falleces? Sí, sí es cierto, ¿no? Y yo, a ver, pues dame un poco más de contexto, ¿no? Porque pues la pregunta estaba medio truculenta, ¿no? Yo le dije, no, me dice ella, no, pues es que lo que pasa que, pues mi papá ingresó a urgencias alguna vez por lo de la vesícula, y digo, él sí tomaba mucho y todo, ¿no? Y sí, sí, pues sí tenía cirrosis y toda la cosa, ¿no? Pero realmente, pues él entró por una piedra en la vesícula y ya después los doctores no lo quisieron operar de la vesícula y como lo operaron del páncreas, no sé si se equivocarían, ¿verdad? Que porque lo operaron del páncreas, pues falleció porque se les puso muy grave. Esa es la historia de la paciente, pero checa el contexto. O sea, te puedes imaginar un montón de cosas. Yo ahorita me imagino así de, pues claro, o sea, el paciente tenía insuficiencia hepática, o sea, es una piedra, le dio pancreatitis, o sea, eso puede ser súper grave. Era un paciente de terapia intensiva seguramente, y fue así como, pero se murió porque pues lo operaron mal, ¿no? Lo operaron muy tarde. Ahí con ese punto hay dos cosas súper importantes y es algo que los médicos tenemos que aprender, que es bien difícil. Y la primera es no tomarlo personal. Esa parte es clave, 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 clave. ¿Por qué? Porque está demostrado, o sea, hay estudios que demuestran que el paciente va a pedir varias opiniones externas o va a pedir que se le repita la información porque dentro de su mente, de su duelo, de su estrés, tiene miedo de que le den información encontrada, ¿no? Entonces, es algo que pasa bien común, que dices, le dan informes en la mañana y al mediodía llega y dice, es que nadie me ha dicho nada. Sí. Pues, ¿cómo que nadie te ha hecho nada? Pues, sí, o sea, en la mañana, aquí está tu firma, porque es algo que los hace firmar, ¿no? Aquí está tu firma de que te informes, ¿no? No es que el paciente sea, no, no es que el paciente sea malo, vamos, es que el paciente tiene esa necesidad de decir, voy a decir inconscientemente, ¿eh? O sea, ni siquiera es algo que hagan consciente. El familiar tiene esa cuestión de querer corroborar la información. Igual pasa cuando fallece. Primero lo niego, o sea, por eso nos pasa que damos la mala noticia. Entonces, oiga, su mamá acaba de fallecer y el paciente se queda así como de, ok. O sea, que no vemos una reacción a lo mejor tan exagerada como tal, tan
tan acorde a la situación, no es porque no le duela, ¿no? Es porque ni siquiera está entendiendo. O sea, tiene una ola de emociones tan fuerte alrededor que su mente le dice esto no está pasando, ¿no? Y también tiene otras partes dentro de esa negación donde entra la culpa. Y en esa culpa dice, o me culpo a mí, o culpo a alguien más, o culpo al paciente. Entonces o me culpo a mí por no haberlo llevado a tiempo, por no haberme dado cuenta, o culpo al médico por no haber hecho todo, o culpo a mi familiar por haber sido alcohólico, por no haberse cuidado, pero tengo un proceso donde alguien tiene que tener culpa, ¿no? Y dentro de esa culpa entra esa parte donde pido opiniones a varios doctores o a varios profesionales para ver si en algún momento se cometió un error. Ajá. Pero tampoco es porque las personas sean malas personas, es porque el dolor es tan grande que necesito encontrarle una causa. Y la mayoría de las personas en duelo no tienen un acompañamiento tanatológico y no logran encontrar ese sentido. Entonces están dando tumbos emocionales por todos lados, intentando encontrarle sentido a su pérdida, intentando encontrar el por qué me pasó esto y por qué mi familiar ya no está conmigo. ¿Es complicado? Sí. ¿Es difícil no sentirlo personal? También, ¿no? Porque al fin de cuentas estás criticando mi práctica como profesionista y eso no me gusta, porque yo estoy seguro a lo mejor que hice todo bien, que el paciente estaba muy grave, que necesitaba una terapia intensiva, que iba a fallecer, que es más, cuando lo metí a quirófano te avisé que tu familiar estaba muy grave, ¿no? Entonces, todo ese contexto hace que nos sintamos agredidos, pero muchas veces el paciente no es realmente que esté en contra tuya, es esa búsqueda del dolor lo que no le permite enfocarse y ser objetivo con la situación. Y pasa, a todos nos pasa, hasta el más experto. A mí me pasó cuando falleció mi abuelita, yo llené el certificado de función. Lleno el certificado de función, soy un ser entero, ¿no? Se lo doy a mi familia lo lleva en registro para cambiarlo por el acta y estaba mal la fecha. Y no fue de que se murió el 17 de octubre y yo puse 18. O sea, mi abuelita falleció en octubre y yo puse que la fecha era 22 de marzo del 2015. O sea, era una fecha totalmente disparatada. ¿Por qué? Porque no estaba pensando. O sea, no tenía esa capacidad de concentrarme porque mi mente estaba en otro lado. Y la otra cuestión también es la parte de cuando damos un diagnóstico, damos una mala noticia, somos bien estrictos, sobre todo trabajo social, enfermería, y a veces los propios médicos. Solo uno, no puede pasar nadie más, ¿no? Y si están en la terapia intensiva, 15 minutos, y todos afuera, o sea, espérame, ¿no? ¿Qué tal que el único familiar que estás pasando no tiene la capacidad emocional en ese momento para recibir la información y no la va a poder transmitir? Por eso cuando lleguen que sigue a los informes, pues no va a entender nada. Y por eso encontramos posts que dicen, busco doctor en la clínica 54 de Veracruz porque mi familiar está ingresado y su esposa dice que no ha tenido el informe, ¿no? Es como que ha tenido informes. Claro que ha tenido informes, pues si yo se los di. No entendió nada. Una. Dos, está nerviosa. Y tres, tiene esa idea de que si alguien más pregunta, pues el paciente va a estar más vigilado. Pero es algo que no va a cambiar y es algo que existe. Y es esa parte también de dejar de ser esa medicina la defensiva que llevamos años haciendo. Que yo entiendo que es muy difícil porque sí hemos tenido muchos problemas y hemos tenido muchas injusticias, pero tenemos que darle ese tiempo y esa calidad. Hay un estudio, por ejemplo, que dice que los oncólogos, del 100% del tiempo de su consulta, utilizan solo el 20% para hablar de pronóstico. Todo el demás tiempo solo hablan del tratamiento. No hablan del pronóstico. Y el pronóstico también es algo complicado. Y ahí tenemos broncas con las películas, por ejemplo, ¿no? Porque en las películas pasa que tienen un paciente con un cáncer de páncreas metastásico, no sé, colon, y les dice, tiene 3 meses de vida, vaya a viajar por el mundo, ¿no? Y se muere justo a los 3 meses. Disfruta su final y justo a los 3 meses fallece, ¿no? Entonces eso pues, está padrísimo. La realidad es que en la vida no es así.
Los médicos no tenemos la verdad absoluta, tenemos una estadística que nos dice más o menos el promedio y más o menos cuánto viven las personas con ese diagnóstico, pero tampoco es el 100%. O sea, el 70% de los pacientes con cáncer de colon metastásico va a fallecer en 6 meses, pero el 30% va a fallecer en 1, o el 15% va a fallecer en 10, o ¿sí me explico? O sea, no es tan cerrado como lo vemos en las películas, ¿no? Y entonces el paciente también llega para la mala noticia y dice, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Ajá. Pero la estadística dice esto y vamos a hacer todo lo posible pues para que tú caigas en el 30 y no en el 70, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, no podemos tampoco quitarle la esperanza al paciente, porque ese es otro error que se comete al dar la mala noticia. Con esta medicina defensiva que practicamos últimamente de forma cotidiana, damos el peor pronóstico. Porque dentro de nosotros mismos, el razonamiento es, si yo digo que se va a morir en 3 meses, que es el peor pronóstico, y se muere en 7, pues nadie me va a reclamar, ¿no? Porque al fin de cuentas vivió más tiempo. Pero si yo digo que va a fallecer 7 meses, fallece en 3, pues entonces sí me van a reclamar porque le quité, digamos, 4 meses de vida. Entonces, esa parte es bien compleja. Lo mejor y lo que todo el mundo hace es no dar una fecha a formación familiar o el mismo paciente esté incisivo con esto. Y hay que también tener mucho cuidado con ser muy pesimistas, porque los pacientes también está comprobado que necesitan esperanza. O sea, si nosotros para salvaguardarnos le quitamos al paciente toda la esperanza de ir por haber, eso va a salir mal. Va a salir mal el apego al tratamiento, va a salir mal las visitas, va a salir mal en cómo afronta la enfermedad, puede estar más sintomático, puede tener más náuseas, puede tener más cefalea. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que compartimos pronósticos, porque no hay que ser ni muy negativo ni tampoco dar a entender que no está pasando nada, ¿no? Como el caso que tú decías de los pacientes. Es que tengo diabetes y no lo puedo creer. Bueno, es un paciente que está en negación, que está en un duelo porque está perdiendo la salud y está perdiendo la vida como la conoce, ¿no? Sí. Y a lo mejor muchos podrán decir, bueno, pues va a tener que modificar su dieta y tomar metformina, no es tan malo. Bueno, a lo mejor para él sí lo es, ¿no? O sea, para lo mejor para él ese cambio de herida sí es algo muy importante. Y dos, hay que ver qué información tiene. Que es una pregunta que nunca hacemos, nunca. Y es súper importante. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te dijeron antes, no? Y tú qué has investigado, qué has leído, porque ahora por Google, pues todos entran a buscar, ¿no? ¿Tú qué sabes de lo que te está pasando? Y entonces ahí van a encontrar, es que tengo una vecina que tiene diabetes y se quedó ciega, o le cortaron una pierna. O sea, entonces viene realmente de dónde viene el miedo. Entonces, bueno, si es un riesgo, si puede pasar, pero esto es lo que vamos a hacer para que eso no pase. Claro. Pero todo es comunicación. Entiendo, Ari, que hasta este punto prácticamente todo lo que has dicho es también irnos un poquito o sea, como que del lado del paciente, darte ese tiempo, vaya, en donde digas, o sea, no voy a salir y se murió y ya me meto porque pues ya va a ser mi hora de salida o porque ya sé, si hay que buscar un momento muy específico para eso. Sé que quien trabaja en clínicas que son muy concurridas, en hospitales públicos, pues de repente encontrar un lugar, pues es una cosa así como de, oye, pues en el consultorio luego están amontonados, ¿no? Pero sí tal vez buscar aislar un poquito al paciente o en la mayor medida posible, bueno, el familiar, ¿no? Para poder otorgar alguna mala noticia, el fallecimiento, etcétera, que se está agravando, no sé, alguna cuestión, ¿no? Ahora, lo siguiente que rescato es esta parte de decir, no te enganches, o sea, no es contigo, doctor, doctora, ¿no? Es esa parte de, hay que entender, pero es que eso no lo sabemos, Adri, o sea, tú no lo estás diciendo ahora, pero no lo sabemos. O sea, el paciente súper normal o el familiar que en el momento pues lo están negando, no lo pueden creer, es súper natural querer trasladar la culpa a decir, fui yo, porque también pasa eso, ¿no? La otra es de, son amiguis, los familiares y el doctor, y de repente cuando das la noticia, no, ya eres el peor enemigo, ¿no? Por tu culpa, ves, por negligente, no la atendiste bien, ¿por qué se murió? Si yo nada más lo traje por gripa y ya, ¿no? Y viene el otro contexto en donde podría ser
¿qué tal le echan la culpa al paciente? O sea, Es común que si se enojen con el paciente fallecido chistosamente. ¿Por qué? Porque es esa parte donde digo, bueno, nunca se cuidó, siempre tomó alcohol, nunca le importó, no se puso el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces sí viene esa parte de estoy enojado contigo porque me dejaste, ¿sale? Porque no hiciste todo lo que debías de hacer para estar conmigo. Entonces, esa parte es importante. La otra cosa que es rescatable es no tomárnoslo personal. O sea, si el paciente o el familiar, cuando escucha el pronóstico o cuando escucha esta cuestión de pérdida de un familiar, tiene muchas formas de reaccionar y va a tener muchas dudas, aunque tú seas el mejor explicando, porque el dolor no te permite ver más allá. Entonces pueden ser que tengan comentarios como el de tu paciente, ves que no lo operaron a tiempo. Seguro que sí lo operaron a tiempo, ¿sale? Yo siento eso porque me siento muy mal porque mi papá ya no está conmigo y tengo que encontrar una razón por la cual me pasó esto a mí. claro. O sea, tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿no? Hay que ser No, mucho. exactamente. No podemos especiarnos, ¿sale? Y es muy difícil, ¿eh? O sea, yo lo digo aquí como si fuera cualquier cosa, pero es muy difícil. Es como cuando tú estás en consulta en una institución pública, ¿no? Y tienes 20 pacientes afuera. Y en eso entra un paciente que lleva 4 horas esperando, ¿no? Y entonces llega y te dice, es que llevo 4 horas aquí, no me pasa, ¿no? Y tú ya estás también hasta acá. Si tú reaccionas y le dices, oiga, yo no hago la agenda, yo no pongo a los pacientes, aquí no contratan otro médico, esto no es mi culpa, ¿no? Entonces me enojo y reacciono ante el paciente, ¿sale? Y entonces eso rompe la relación médico-paciente, rompe la comunicación, ya estoy yo médico de malas, ya está mi paciente de malas, todos estamos de malas. En cambio, si cuando entra el paciente súper enojado, así, porque lleva 4 horas, 5 horas esperando y no ha pasado, y tú le dices, entiendo que estés muy molesto por lo que está sucediendo. Y si yo hubiera estado ahí afuera por ese tiempo, también me estaría. En ese momento, la mayoría, no todos, pero la mayoría se relajas, ¿no? O sea, dice, pues sí es cierto, o sea, este no tiene la culpa, ¿no? Me está pues como pidiendo una Claro. disculpa por la espera y vamos a calmarnos todo, ¿no? Vamos a hacerlo más tranquilo, ¿sí? Pero si cuando me agreden yo me espejeo y digo, no, a mí no me gritas, ¿no? O sea, y esto no es mi culpa. Entonces se sale de control. Entonces viene esa parte muy importante donde no nos enganchamos. Igual fue nuestro informe. Yo me acuerdo mucho que una vez vi un video tuyo que decía, ¿quién le avisa con Cofepris que no tiene anuncio en el consultorio? Es uno de nosotros, ¿no? Entonces, el peor enemigo del médico a veces precisamente es otro médico, es otro de nosotros. Entonces, si alguien me pregunta por su familiar que tiene un diagnóstico terrible y que está hospitalizado muy grave y me pregunta a mí sobre eso, yo tengo que tener la inteligencia como para no hacer diagnósticos sin ver al paciente, ¿no? Tengo que ser juicioso y tengo que decirle, tu médico está haciendo todo lo posible para que a ustedes les vaya muy bien y para que tus familiares sean lo mejor posible. El paciente en duelo siempre va a buscar respuestas por la mala noticia, siempre. Y siempre va a apoyarse de otros profesionales para ver si lo que le están haciendo a su familiar está bien. Y vuelvo al mismo punto, no es terapia, es parte de su proceso de encontrar respuestas, de tener su conciencia o de sus sentimientos tranquilos de que está haciendo todo lo posible por su familiar. Entonces, por favor, doctores, doctoras, cuando llegue alguien a pedir una opinión de un paciente que no estén tratando, sean no solo empáticos con ese paciente, sino empáticos con ese médico y denle a ese paciente la tranquilidad de que el médico que lo está tratando está haciendo todo lo que está a su alcance. Ok. Oye, y para acabar de entender un poco esto, digo, me gustaría saber también, o pasar a la parte de, y cómo lo digo, o sea, qué palabras, cómo llego, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría ahorita terminar de entender un poquito más lo que está pasando en los pacientes, pues para no engancharme, o sea, hay que entenderlo, de qué pasarnos de ese lado para decir no me lo voy a tomar personal o nada. Entonces, creo que es muy importante que nos digas entonces en qué de verdad consiste el duelo, o sea, pero en la práctica, porque pues sí, o sea, yo lo puedo googlear, yo me lo sé, siento que me lo sé, pero no me lo sé, ¿verdad? Porque a veces así estamos, pues está en duelo. Ah, pues, es bien fácil decirlo, pero
el duelo tiene ciertas etapas y Sí, me el duelo es gustaría, muy diferente. sí, Por lo claro, general, lo primero que llega es la negación, y es lo que te comentaba, cuando te les das la noticia o ves a la gente en los velorios que no llora o que está tranquila, o que tiene periodo ¿no? donde como que se desata y luego está como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque no, o sea, es una noticia tan fuerte que digamos que la misma mente te protege y entonces sé que está pasando, pero no termino de creer que está pasando. La realidad llega realmente cuando paso todo, ¿no? Cuando paso el velorio, cuando ya estoy en mi caja, cuando ya veo que no es, cuando eso ya es real, ¿no? Esa parte. Y en la cuestión del diagnóstico pasa lo mismo. Cuando te dan una mala noticia, te dan un mal diagnóstico, pues al inicio dices, no lo sé, no estoy seguro, me lo están diciendo, pero no lo creo, ¿no? Avanzamos y casi siempre hay un periodo que es por lo general corto, que es un periodo de negociación, ¿no? Cuando ya me di cuenta que lo que está pasando sí está pasando, mi familiar sí falleció, sí tengo cáncer, sí está pasando algo grave, en ese momento intento negociar. ¿cómo funciona eso, Adri? Negocio conmigo mismo, con un ser supremo, no sé, con Dios, intento negociar con el médico. Entonces, si dejo de fumar, me voy a poner bien. O si empiezo a comer sano, se me va a quitar la diabetes, ¿no? O sea, empiezo, O ahí es donde podría venir esa parte de, mejor llévame a mí, ¿no? Y cuando es como con sus creencias, ¿no? Y si mejor me llevas a exactamente. mí, deja aquí a mi hija, ¿no? O no se puede ser una cuestión. Sí, empiezo a intentarme negociar, ya sea con quien me está dando el diagnóstico o con un ser supremo, vamos, en lo que crean, empieza como ese tipo de tira y afloje, ¿no? De negociación. Y si yo me porto muy bien, me lo regresas, si yo hago caridad o ayudo a la gente, o no, pues si entra esa parte de negociación, yo obviamente no sucede. O sea, no hay forma de negociar esas cosas y si no va a funcionar. Cuando pasa ese periodo que es cortito, entonces ya empieza a veces, dependiendo del paciente, en lo que yo digo en mi experiencia, empieza el enojo o empieza la culpa, ¿sale? Entonces, quejarse siempre se juntan. Entonces me empiezo a enojar porque me está pasando esto. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿No? Y entra también esa parte donde dice, si hay gente tan mal en el mundo, si existen, no sé, personas que hacen cosas terribles, porque ellos están bien y yo no. ¿Sale? Y también viene la culpa, el culparme a mí, el culpar a Dios o el culpar a la otra persona por lo que está sucediendo. Es parte de tu proceso, es esa parte de la culpa. Ujú. Después que vienen en una etapa donde ellos creen que están muy tristes, pero no, viene después la tristeza real, que es en realidad como una especie de depresión. Hay quien puede tener una depresión con todas sus manifestaciones y puede llegar hasta tener una depresión mayor. Pero vamos, entonces empieza la depresión y ya después de esa depresión ya podemos llegar al momento de aceptar lo que está sucediendo y empezar a continuar. Cuando todo este proceso lo llevamos solos, sin un acompañamiento, muchas veces nos atoramos o empezamos a dar vueltas en círculo, por decirlo de alguna manera, en el mismo proceso. Entonces, por eso es importante el acompañamiento, para ayudarnos no a no sentir y a no vivir el proceso, porque eso es imposible, sino más bien aprender a irlo llevando con tiempos. Yo siempre se los digo y se lo digo a todos los pacientes, no hay atajos para el dolor. No hay una forma de tener un atajo para no sentir dolor. La única forma de superar el dolor es entrando en el dolor, es ponerse de frente al dolor. Entonces, hay que aprender y hay que llevar ese proceso como es. No todos los dolores son patológicos. Muchas de estas reacciones son normales en los pacientes que están en duelo. Algunos necesitan más acompañamiento que otros, pero lo que yo quiero que se queden que es importante es que el paciente en duelo va a tener actitudes que podemos considerar agresivas hacia nosotros o nuestra práctica y que necesita cierta condescendencia, que sí necesitamos tomarnos ese tiempo, como se decía, hacerlo en un lugar adecuado. Ujú. Valorar si con una persona es suficiente o si esa persona estoy viendo que no tiene las herramientas en ese momento, pues que alguien la acompañe para que los dos puedan recibir la información. Ajá, y que es algo que no se puede hacer deprisa. Tenemos que dar contención, tenemos que esperar, si llora, tenemos que darle chance que llore sin apurarnos, retomar la conversación, verse que se aclaren las dudas. Claro, pero yo he visto, Adri, que los médicos
y digo, ¿qué nos aconsejas con esto? Porque he visto muchos compañeros que se incomodan demasiado cuando los pacientes lloran, ¿no? Porque les dicen, oye, ¿qué crees que, pues, por primera vez, ¿no? El paciente no sabía nada, a veces son pacientes jóvenes, no sé, muchos contextos puede haber, pero es esa parte de imaginarnos cuando el médico le dice, oye, pues tienes enfermedad renal crónica, eh, todavía no necesitas ahora diálisis, pero pues realmente ya tu riñón no está funcionando bien, ¿no? O la parte de, como dices, comunicar un fallecimiento, o la parte de dar un diagnóstico pues, irreversible, ¿no? Oye, tu pequeño, tu bebé, pues no escucha, va a requerir otro tipo de tratamientos, ¿no? O sea, esas cosas son enfrentarte a un duelo y cuando tú das esas noticias en un consultorio, en un hospital, lo que sea, yo he visto que muchos médicos se incomodan demasiado, así como, "Uy, es que le dije y se puso a llorar aquí. Y es real, tal vez muchos de los que estén escuchando esto en este momento se sientan identificados con ese sentimiento, pero entonces tú estás diciendo aquí algo, o sea, hay que ser un poquito condescendientes con el familiar, etcétera, pero cuéntame qué hago, o sea, el paciente está ahí llorando y qué es lo correcto que yo debo hacer, le doy su espacio, hay algo que yo tenga que decir, que, qué podría yo hacer cuando me incomoda tanto esta parte, porque pues a veces uno no sabe qué hacer. Si te incomoda demasiado y de repente rompe en llanto, mi consejo es quédate respetuosamente en silencio al lado de él y deja que se recupere. Dale chance, o sea, que pase esa como ola de sentimiento y ya que veas que baja un poco la respiración, que está menos agitada, dile, ok, ¿quieres que pasemos a alguien más para que esté contigo? ¿Quieres que llamemos a otro familiar para que te acompañe? Hasta el momento, ¿quieres platicar o tienes alguna duda de lo que te están comentando? No, o sea, te ofrezco un poquito de agua, perdón. Estas cuestiones de humanismo, ajá, Sí. de ponernos en el lugar del paciente. Ajá. Y entiendo que muchas veces se incomoda, ¿no? Y a veces también la reacción no nos gusta. Pero, pues, al fin de cuentas es una reacción normal. Es una reacción natural y hasta cierto punto esperada, ¿no? Yo creo que hasta saca más de onda en familiar que le dices, oiga, pues su esposa acaba de fallecer y piensa, ¿no? Ok, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Hasta ahí como que dices, híjole, o sea, ¿por qué le llora? No, esta persona se siente mal. No, a lo mejor está en negación, a lo mejor ni siquiera le permite el dolor manifestar lo que siente. Muchas veces el dolor más profundo no puede sacarse así. No se llora de una forma tan fácil. O sea, hay gente que cuando tiene el dolor más profundo, siente que hasta respirar profundo duele. Claro. Entonces, evita respirar. Entonces, aguas, ¿no? O sea, no las reacciones que veamos. En primera, no debemos juzgar las reacciones de los pacientes ni del que llora de una forma muy lábil. Entonces, entre más empáticos aprendamos a ser, más llevadero va a ser esto. La otra cuestión que decías es el qué decir y qué no decir. Las Eso palabras. es todo, no solo en los que son médicos, también en los velorios y en cuando tenemos un familiar, un amigo que tiene una pérdida, aguas, ¿no? Entonces, esa parte de decir, por ejemplo, entiendo tu dolor, no lo entiendes, ¿sale? Y para la mayoría de los pacientes eso es como una puñalada, o sea, ¿cómo que, o con los familiares, cómo que entiendes mi dolor? ¿Está muriendo tu mamá? No, ¿verdad? O sea, Para eso ni lo digas. no lo digas, es una frase que cae muy mal, igual en el velorio, entiendo tu dolor, no, que sí no entiendes, o sea, fuera de que a lo mejor sea una persona muy cercana a ti y hayas tenido la misma fe, pues a lo mejor se podrías arriesgar, pero yo no lo recomiendo, ¿no? Yo lo Sí. cambiaría por, no puedo imaginar lo mal que te estás sintiendo en este momento, porque en realidad no lo imagino, o sea, estoy Algo siendo franco. honesta, no me puedo imaginar lo mal que te le estás pasando, pero reconozco que te la estás pasando muy mal. Lo siento mucho. Sí, y solo sí, de verdad lo siento. ¿Sale? O sea, si estoy siendo honesto con el paciente, si estoy siendo honesta y de verdad, todos tenemos pacientes con los que hacemos clic y con los que no, con los que nos encariñamos más y con los que no, los que acabamos de conocer o los que llevamos una década conociendo. Pues si de verdad lo siento, si es un paciente en el que yo creé un vínculo con él y su familia, sí puedo decir, lo lamento mucho, lo siento mucho, porque de verdad lo estoy sintiendo. Lo que no se van es mentir o no ser honestos. Si es un paciente que acabas de conocer y que por aquí te pasó y llegó chocado de un accidente, entonces
yo no recomiendo tanto decirlo porque en realidad no es algo que esté sucediendo. O sea, no se Oye, pero trata. por ejemplo, después de comunicar el fallecimiento, o sea, ¿qué cosas sí decir? O sea, esto que tú decías, o sea, se puede canjear por entiendo tu dolor, ¿no? Pero luego, Lo primero ¿qué es otra cosa? contar con la información, ¿sale? Su paciente fulanita, que usted la trajo hoy porque tuvo un accidente, y llegó en muy malas condiciones, estaba sangrando mucho, todas las condiciones del paciente y todo lo que le hicimos, ¿sale? Ajá, se le puso una vía, se le reanimó por más de 30 minutos sin éxito, ajá. O sea, y si ya de una vez quedamos en el contexto de lo que sucedió, entonces ya decimos. Y en el proceso o cuando pasó esto, pues falleció, perdió la vida, ¿no? O sea, también no recomiendo mucho el se murió. Hay gente que lo necesita, pero lo mejor es esa parte. Casi siempre cuando ya decimos lo que sucedió, desde que vamos el intro, el paciente ya se lo viene pensando, porque la gente no es, pues no es tonta, vamos, ¿no? Entonces se Ujú. viene pensando que algo malo se está avecinando, por eso es importante dar el intro. Entonces ya me estoy imaginando que algo bueno no va a suceder, entonces ya viene la reacción, ¿no? Entonces avisamos el fallecimiento y ahí pueden pasar varias cosas. Una es que rompan en llanto, ya no quieren hablar de eso, busquen un familiar, quieren hablar. Hay otros que no, hay otros que preguntan, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, como que tienen dudas, entonces por eso es importante que no vaya el interno, a menos que el interno tenga toda la información de lo que le pasó al paciente. Claro. Entonces, ¿tiene duda? Bueno, pues ya le aclaro esas dudas, ¿no? Pues lo que pasa es que sí, si la herida era muy profunda, o si el sangrado fue demasiado, si el corazón ya no pudo, usando falta términos que el paciente entienda, ¿no? O sea, hay que usar términos coloquiales. Si ya no hay dudas, todo, hay que ser empáticos con el paciente. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas agua? ¿Quieres recuperarte a alguien más? ¿Quieres platicar con alguien y volverme a ver para que veamos qué está sucediendo? Ajá. Mira, aquí está la señorita de trabajo social que te va a ayudar con el proceso de qué onda con tu papá. ¿Quieres pasarte a despedir? Ok. Esta parte también es bien importante, ¿no? Porque muchas veces también pasa que sabemos que un paciente ya va a fallecer y no pasamos a la familia, no pasamos a que se despida, no les decimos, oye, está muy malito, pásate. Hay veces que sí lo hacen, pero no es lo común, ¿eh? Si yo estoy viendo que mi paciente ya está en muy malas condiciones, híjole, pues hay que hablar de la hija y dejarlos pasar a que se despidan de su familiar, a que estén con él. Ajá. Ok, ok. Porque eso también ayuda al proceso. Digo, si tú ves, hay un video en Facebook, una serie en Facebook que habla de los cuidados paliativos y, por ejemplo, ahí, te lo juro, Ru, tú ves la terapia intensiva y hay 10 familiares adentro del cubículo. ¿Mm? Están los pacientes intubados despiertos, totalmente conscientes despidiéndose de su familia. Qué fuerte, ¿no? En cambio aquí son 10 minutos, güey. O sea, entras a la terapia 10 minutos, solo 3 y adiós, ¿no? O sea, dices, pues claro, claro que cuando se muere te quedan muchas dudas, no sabes cómo lo están tratando, no sabes nada, porque además el tiempo que estás ahí nadie le hace nada. O sea, esos 10 Mm. minutos la enfermera y el médico ni está ahí, o sea, entonces es bien importante. El dar malas noticias viene acompañado de todo un preámbulo antes de cómo Sí. trataste a los pacientes. Ajá, si tú metes un paciente porque tuvo un accidente, le dices, lo voy a operar, y al día siguiente le dices, pero no hubo material, entonces lo voy a operar en la noche, y al día siguiente le dices, pero no hubo quirófano y lo voy a operar en la mañana, y al día siguiente le dices, ¿se murió? Claro que se va a enojar. Por supuesto. Claro que se va a enojar, yo me enojaría, tú te enojarías. O sea, claro, la cosa está en que si en cambio de hacer eso, tú sales y dices, oye, fíjate que tuvimos problemas con el material, pero vamos a hidratarlo y a pasarle una carga para que esté mejor para mañana que haya quirófano y que todo salga bien. Entonces dices, güey, lo están atendiendo. Y imagínate que, pues, no sé, tu abuelita, bueno, no tu abuelita, la abuelita de alguien que esté muy malita, no, está falleciendo. Imagínate que te digan, híjole, mi abuelita falleció, pero fíjate que el doctor nos dejó entrar a despedirnos, estuvo ahí con nosotros, la enfermera nos ofreció agua, nos dieron un lugar para sentarnos, nos esperaron hasta que llegó la funeraria por el cuerpo. ¿Tú crees que esa gente los va a demandar? Pero es que, ¿sabes qué? Mira,
sí te voy a poner el ejemplo de mi abuelita por esto que tú estás diciendo. Mi abuelita, cuando pasó esto a los 93 años, o sea, mi abuelita realmente era alguien cercano para mí. Y cuando ella estaba, o sea, se fracturó la cadera y o sea, estaba al 100% la abuelita, no tenía ninguna enfermedad, no nada, ¿no? Pero a los 93 años se fracturó la cadera y ya estando en cama fue deteriorando, y después ya no comía, se delirió, después ya estaba, se deshidrató, le dio neumonía, bueno, todo se complicó. Y en sus Todo. últimas horas, o sea, cuando yo fui, realmente en la clínica dejaron que estuviéramos allí. O sea, entendieron la parte de, tiene que estar hospitalizada porque no la puedes tener en casa porque, pues como dices tú, o sea, se está Y la cantidad de ahogando. cuidados. Claro, o sea, no, a veces es más cruel para uno como paciente, pero también como familiar ver, oye, pues tiene flemas, tiene esto, no me la puedo llevar a mi casa nada más así porque digo, ay, pues ya está en los Y como últimos las en tu casa. No, no funciona así. Entonces, y ya verla ahí, por eso es algo muy fuerte. Yo ya era médico cuando esto sucedió y ya estaba súper acostumbrada a ver, ya sabes, todo el mundo del hospitalario, ya todo, ya llevaba yo tiempo en esto. Y, y cuando entra la enfermera a aspirarla, justo cuando yo estaba ahí, pero es que ya era muy impactante para mí. Saber que no me respondía, no me hablaba, estaba muy débil y llegan a aspirarla. O sea, yo puse súper mal, o sea, me sacaron realmente, me dijeron, ¿sabes qué? A ver, tómate un respiro, salte, ahorita vuelves a entrar cuando terminemos. Pues yo en el momento me puse mal. Pero, ¿sabes? Se agradece esa parte en la que, o sea, yo fui a verla, me dejaron entrar, pude Y pasar. no te juzgaron porque te pusiste mal, porque también pasa, ¿no? O sea, o pasa mucho que dicen, pues si ya tenía 94 años, ¿qué esperaban, no? ¿Por qué lloran? Es más, ya llévatela a tu casa, ¿para qué me la Porque traen? todas las muertes son sorpresivas. Igual pasa cuando dicen, pues ya llevaba 10 años con cáncer, ¿no? ¿Por qué sigue llorándole? Porque, porque todas las muertes son sorpresivas, porque es una persona que llevaba 10 años como un cuidador principal, porque se acaba de terminar su rutina de vida, o sea, porque hay todo un contexto, ¿no? O sea, y el personal de salud en general tendemos mucho a juzgar esta parte como un mecanismo de defensa y está mal. Ahorita me vino a Claro. la mente, me vino a la mente también algo que me hacen mucho. Somos médicos y como somos médicos, cuando nos dan el informe de salud de nuestros familiares es mucho más rudo. Te voy a poner así ejemplos súper así como van. Uno de ellos fue con uno de mis tíos. O sea, cuando yo entro a urgencias, mi tío, o sea, pues había tenido, el diagnóstico era un probable EBC, así como todos me lo platicaron. Entonces, cuando yo llego, yo no lo vi. Yo hasta que llegué a urgencias, fue así como mi primo, así que el hijo de mi tío me dice, pasa tú, Ruth, o sea, pasa tú a recibir informes porque no estoy bloqueado, pasa por favor. Y ya cuando yo entro, la doctora sí me enseña la tomografía y me dice, ah, pues mira, me dijeron que tú eres doctora, pues es que fíjate que tenía un aneurisma, así, así, pum, pam, pa, pa, pa. Y yo, "Ah, espérame." Y en el momento mi reacción fue pues no se diga más, o sea, gracias. Oye, pero es que no, ya no quiero saber nada. O sea, desde que vi la tomografía llena de sangre, yo dije, no hay nada más que decir. No, sí, o sea, fue así como, no, no, o sea, ya, ves la gravedad, ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, algún día una amiguita de, pues una compañera, una colega, ya grande, de 60 70 años, bueno, no es tan grande, ¿no? Una compañerita como de 70 años, su hija un día me manda un mensaje, oye, doctora Ruth, yo sé que tú quieres muchísimo a mi mamá, pues nada más quería decirte que le pasó esto. Seguido de imágenes de una tomografía donde está totalmente mal todo o sea, ambos hemisferios, una cosa así. Y yo, no puede ser, no puede ser, o sea, y en ese momento, o sea, cuando recibí o sea, cuando vi la foto, fue así como, no me lo puedes decir así, porque sí soy doctora, pero es mi súper amiga y la quiero un buen. O sea, y me entró así el mensaje, yo dije, no manches. O sea, o sea, sí me quedé así como en shock, ya sabes, típico, tú eres experta en eso. Y después como que después del shock, como a los 10 minutos, no sé, hablando de qué me desconecté, ya me pongo a llorar, ¿no? Así como, no puede ser. Y me dice la doctora que está ahí conmigo, ¿qué tienes? Y yo, no, es que se va a morir, o sea, se va a morir. O sea, estoy viendo la tomografía. Afortunadamente no falleció, pero la neta es que como tú dices, o sea, el pronóstico era súper malo. Y esto también es esa parte, o sea, incluso no porque sean médicos, o sea, no hagan eso. Yo comparto mi experiencia, pero no lo hagan, o sea, son nuestros familiares, no puedes llegar con un diagnóstico Sí. así. Y además de que en ese momento se te borra, se te nubla, o sea, no sé, no es como tan fácil.
Y hay que ser condescendientes con nosotros mismos. No es lo mismo que muera alguien que quieres mucho o que sea enfermo alguien que quieres mucho, a que sea alguien que acabas de conocer, con el que no tienes un vínculo. Claro. Oye, Adri, y cuando doy los informes del fallecimiento como tal, ¿podría yo llegar? O sea, has comentado la de no voy a pasar solo un familiar, pero a veces hay 15 allá afuera. O sea, entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Yo, la verdad, te voy a decir, sí, con familias que ya conozco de mucho tiempo y todo, cuando he comunicado situaciones de gravedad, por ejemplo, alguna vez una abuelita, pues tenía que operarse, era una apendicitis súper mega complicada, ¿no? Que el cirujano incluso digo, oye, se ve tan feo ahí la fosa ilíaca que no sabemos qué podamos encontrar, qué tal ni era apendicitis y tiene un cáncer, ¿no? Pero ya es un abdomen agudo, hay que operarla. Pero hay que comunicarle esto a los familiares. La paciente tiene 94 años. O sea, hay que decirles o sea, lo que puede suceder, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, porque son muchos hijos, pues yo sí le dije, ¿sabes qué? A ver, tráetelos. Y sí, llegaron los 10 hermanos, ¿no? Ay, Entonces, son demasiados de buen tema, ¿eh? Lo ideal es que sean, para mí, o sea, en mi experiencia, lo ideal es que sean dos, ¿sabes? ujú, Porque si uno no tiene las herramientas emocionales en ese momento para captar la información y transmitirse a los otros 15, pues tienes un buen backup que también ayuda. Y lo ideal es que, ¿sabes? En todas las familias hay, todos los que tienen hermanos tienen un hermano que es como el más el líder el también. líder, que a veces pasa que el líder se quiebra y el hermano que no le tiene mucha fe es en que realmente pone atención, ¿eh? Entonces también esa parte es importante. Ajá. Ahora, si yo tengo un paciente en consulta, ¿no? O internado, que tiene un pronóstico, a lo mejor no tan malo, pero que sí requiere cuidado, que tiene una diabetes, una hipertensión, que queda en el seguimiento, y que veo que el paciente no está en condiciones, o que el familiar que va con él, no sé, es el esposo y no está en condiciones, y se vale agarrar y decir, estamos teniendo problemas de comunicación porque lo que yo te estoy diciendo no está llegando al otro lado y no quiero que eso suceda. Entonces, elijan a una persona que crean que puede compartir la información que yo les estoy dando de una manera más oportuna y más realista. Claro. Se vale. Ajá. Se vale hablar pues, con franqueza y decir, oye, es que esto ya te lo había explicado, o ya habíamos quedado que no ibas a sacar por examen general de orina y no se lo sacaste. Estamos teniendo problemas de comunicación. ¿Cómo le hacemos para platicar? Si crees que esta cuestión te está costando trabajo, no pasa nada. Tráeme a tu hermano, ajá, o vamos a anotarlo, vamos a buscar herramientas para que esto no esté sucediendo. ¿Es cansado estar dando informes? Sí, no voy a decir que no, porque sí no es. Y también, si algún paciente de este nivel, es también importante recordar que los médicos tampoco tienen todas las respuestas. Ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos una bola de cristal, tuviéramos una forma de saber el desenlace de las cosas, de conocer el futuro, de saber qué es lo que va a pasar, porque estaría padrísimo, pero la realidad no es esa. Aún los pacientes con un diagnóstico oncológico que tienen un pronóstico muy pobre, no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar y por lo general terminamos perdiendo, ¿no? Porque todos hemos escuchado la historia de fuimos y nos dijeron que nos despidiéramos de él y aquí 2 años después sigue con nosotros, ¿no? Sí, Todo, claro. así como este doctor no sabe porque nos lo desahució. No, no es que el doctor no sepa, es que el doctor intentó ser lo menos positivo posible porque había un porcentaje alto de que el tipo que se diera no quería, pues, dar falsas esperanzas. Y ahorita que decías esa parte de, oye, y si algún paciente ve esto, también la otra parte importante es, y somos humanos, o sea, si sentimos, también eso es importante, aclararlo, ¿no? Porque es así como, pues es claro, ten más agarran, te dicen y ya. O sea, realmente también es un proceso que nosotros como médicos tenemos que llevar, no es fácil. Todos creamos como mecanismos de defensa. Quítense esa frase de se me murió el paciente. Es más, hoy cuando venía viendo un podcast de esto y él dice, es que cuando se te muere un paciente, no, señores, a los médicos no se nos mueren los pacientes, la gente se muere, con o sin médicos, ¿eh? O sea, porque esto mentalmente es algo que empiezas a cargar. Este se me murió, no, no se te murió, que la gente se muere, contigo sin ti, ¿eh? O sea, muy probablemente tu ayuda y tu intervención va a ayudar a que eso no suceda o no suceda en este momento, si lo sucede en posterior. Pero hay que dejar de cargarnos esas cosas. Una, dos, has de que dejar de creer que no nos importa.
porque sí nos importa y esa pérdida que vivimos se va a algún lugar en nuestra cabeza, ¿eh? O sea, no desaparece. Entonces sí, en cierto momento y después de cierto tiempo tenemos que tomar terapia, tenemos que hacer catarsis, porque tenéis que acomodar esas pérdidas que estamos teniendo. Y habemos muchos médicos con muchos tipos de personalidades. Hay los que se enganchan cañón y cada vez que fallece el paciente se ponen muy mal, se cuestionan su práctica médica. Hay los que parecía que no les afecta y continúan con su vida, cuando en realidad no es así. Creo que a todos en mayor o menor medida nos afecta y tenemos que aprender a manejarlo, porque si no empezamos a crear mecanismos de defensa inapropiados. Soy muy frío y muy tajante con el paciente porque le he dado cuenta que si no lo interiorizo, no lo hago mío, entonces no me siento tan mal. Pero eso me va a desencadenar una serie de problemas con ese familiar y ese paciente inmensos, que tarde o temprano va a llegar ese paciente a quejarse. Entonces, aguas, no podemos tampoco intentar desconectarnos y tampoco podemos seguir sufriendo porque la gente muere. Una parte en eso mismo, no hay atajos para el dolor. La única forma de tratar el dolor es de frente a él, ¿no? No. O sea, porque ahorita hablamos acerca de cómo fue el proceso de yo estoy dando una mala noticia y tal vez entendemos que la otra persona es la que está en una situación, pues, desafortunada, ¿no? Pero yo creo que es un tema totalmente diferente y te vamos a invitar, así que pónganos aquí en los comentarios si quieren que Adri regrese al podcast, porque la realidad es que sí es todo un tema, voltear la situación y decir, ¿y cuál es el proceso que como médicos estamos viviendo para enfrentar realmente el fallecimiento de un paciente y todo? Porque como tú dices, hay de todo, ¿no? Y ahí deberíamos estar tomando terapia, deberíamos estar buscando apoyo para poder manejar todo este tipo de situaciones que a nivel personal, aunque parezca que no, en mayor o menor medida pueden tener cierto efecto. Entonces, pero déjanos picados la realidad, porque el tiempo se nos ha acabado y este tema es genial y porque seguramente vas a regresar a platicarnos más adelante de esto, mi queridísima Adri. Importantísimo tomar terapia. Todos los humanos necesitamos terapia en algún momento y los médicos no somos la excepción. Aprender a conectar con nuestros sentimientos y ser resilientes es súper importante. Dejar de ver al paciente como un enemigo también es difícil porque la medicina actualmente tiene sus vertientes, pero es muy importante. Y darnos nuestros periodos de duelo y de descanso a nosotros mismos también es importante. Reconocer ante nosotros mismos que nos sentimos mal y que no nos gustó la situación también está padre. Y en lo que vamos a terapia, por lo menos platicar entre nosotros y ser empáticos entre nosotros siempre ayuda. Si le estoy pasando mal, porque han fallecido pacientes ahora por la pandemia, que fallecieron muchos pacientes de una forma muy seguida, bueno, hasta considerar en algún momento hacer sesiones entre nosotros mismos, ¿sabes? A platicar entre nosotros mismos cómo nos sentimos y cómo nos llevamos y ver cómo todos tenemos herramientas diferentes y podemos platicarlas y podemos a lo mejor tomar consejo o herramienta de otra persona que vive las pérdidas de sus pacientes de una forma diferente a la nuestra. O sea, Adri, tú puedes darnos consultas, o sea, tú puedo ir a sacar mis traumas contigo. ¿En dónde te encuentras, Adri? ¿En Querétaro? Sí, claro que sí. Bien, estoy Querétaro, doy acompañamientos en línea. Si alguien no se encuentra en Querétaro, con todo gusto. Y Funciona igual, Adri. O sea, la neta, funciona igual en línea que si estoy en Querétaro, a lo mejor voy a tu cónsul o algo, porque a veces también existe eso. el éxito de la consulta en línea en esta cuestión, que tiene la ventaja de que es algo emocional y que pues no es tan toda la cuestión médica, entonces hay que pesarlo, hay que medirlo, hay que no pensarlo, hay que ver cómo está la piel, no, pues eso es una ventaja, bueno, ¿verdad? Creo que el éxito de la terapia en línea está en que el paciente esté en un lugar adecuado. O sea, tengo que poder tomar esa terapia en línea en un lugar donde no va a estar la gente entrando y saliendo, donde no puede ser que me escuchen, a lo mejor no sea mi esposo y entonces yo me cohiba porque me está escuchando. Creo que sí es muy funcional, pero el éxito está en el espacio del paciente. O sea, porque, bueno, yo sea en línea o sea presencial o en el consultorio, o sea, para mí es lo mismo. Pero creo que el éxito está en que el paciente esté en el lugar adecuado, que esté en un lugar donde tenga buen sonido, donde se pueda comunicar bien y donde no tenga interrupciones. Ok, perfecto, súper. Pues, Adri, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues vamos a dejar para que cualquier cosa pues puedan contactar a Adri y también dejen de ser temas, uno, desconocidos, como decías al inicio de este podcast, Adri, y dos,
tan como con esos tabús o algo de decir, no, así somos, ¿no? Y dejarlo tan de lado. O sea, no nada más hay que aprender lo muy técnico y lo muy científico, sino también esta parte que está muy dentro de nosotros. Espero que la cuestión esta que les expliqué del conectar con el paciente haya quedado como clara. Sí, Ya sí no quedó. quiero que piensen que creo que los médicos son malos, porque no es así, pero sí creo que hemos perdido mucho contacto porque tenemos miedo de que nos demanden. Sí, claro. Y ese miedo a que nos demanden nos genera más demandas. Fabuloso, Adri. Pues hemos llegado al final de este episodio. Adri, muchas gracias. O sea, de verdad, eres lo máximo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho, les saluda la doctora Ruth. Nos vemos en el siguiente episodio.